Hola, nuestra presentación está a punto de iniciar y nuestro equipo va a iniciar con esta presentación. Nosotros elegimos el tema de candidato a gobernador. Nuestros candidatos son Antonio Carrizales, Joshua Elizondo y Amelia Samaniego. Nosotros vamos a usar pruebas psicométricas. Nosotros consideramos que todos los candidatos a gobernador necesitan presentar pruebas psicométricas. Esto es con el fin de evaluar el estado mental de todos los candidatos, para que ellos puedan presentar su estado mental y descartar cualquier trastorno mental. Siguiente diapositiva, por favor. Una prueba psicométrica son evaluaciones diseñadas con el objetivo de medir la capacidad cognitiva, los rasgos de personalidad y el estado de salud mental. La primera prueba que nosotros escogimos es el test de Terman-Merrill. Este test mide el coeficiente intelectual, también la inteligencia verbal y la inteligencia no verbal. Otras cosas que mide son el razonamiento cuantitativo, el razonamiento fluido, los procesos visoespaciales, la memoria de trabajo y el conocimiento. El test de Terman-Merrill tiene 10 subpruebas. Estas 10 subpruebas nos ayudan a conocer la información que tiene el sujeto. Nos ayudan a conocer su juicio o comprensión, su vocabulario, su capacidad de síntesis, su capacidad de concentración, de análisis, de abstracción, de planeación, de organización y de seriación. La siguiente prueba que elegimos para evaluar a nuestro candidato a gobernador es el test de personalidad de Einstein. El test de personalidad de Einstein es una herramienta psicológica que se utiliza para medir las dimensiones fundamentales de la personalidad. Fue desarrollado por el psicólogo Heinz Einstein en la década de 1950 y se basa en un modelo de personalidad que está estructurado en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones principales que evalúa este test es la extraversión. Esta mide el grado de sociabilidad, energía, optimismo y búsqueda de sensaciones. La siguiente dimensión es el neuroticismo. Este refleja la estabilidad emocional, el grado de tendencia a experimentar emociones negativas, ya sea como la ansiedad, la irritabilidad y la depresión. La siguiente dimensión es el psicoticismo. Este se refiere más que nada a la tendencia hacia la agresividad que pueda presentar una persona, también como la insensibilidad y la impulsividad. La estructura del test es una prueba psicológica de autorreporte, en donde se responde con opción dictómica de sí o no a 90 ítems aproximadamente, depende de la versión de la prueba que se elija. Esta prueba tiene la validez del constructo de la prueba se obtuvo mediante análisis factorial. Para la validez convergente y discriminante se utilizaron cuestionarios de personalidad del mismo autor y la fiabilidad de las escalas se obtuvo mediante análisis de consistencia interna, el alfa de Cronbach y mediante TR-test. Todos los coeficientes oscilaron entre 0.71 a 0.86. Los resultados se interpretan en términos de las 3 dimensiones fundamentales que previamente se mencionaron, que son 3 dimensiones muy fundamentales de la personalidad, que es la extraversión principalmente. Esta se mide en una escala continua de baja a alta extraversión. La segunda es el neuroticismo. Esta también se mide en una escala de baja a alta emocionalidad. Y por último, el psicoticismo. Similarmente se evalúa en una escala que va de lo bajo a lo alto.
La siguiente escala es el cuestionario de los 16 factores de personalidad de Cattell. Su función principal es estudiar y valorar los rasgos de personalidad a partir de diversos factores. Son 16 principales y 5 secundarios. Dichos factores son bipolares, es decir, van de un continuo que va de un extremo del rasgo, al otro, situándose la puntuación de la persona evaluada en algún punto de dicho continuo. Este test de personalidad está organizado a partir de un total de 185 preguntas cerradas con 3 opciones de respuesta. Dentro de los factores que evalúa este test se encuentra la calidez, que es la capacidad de ser afectuoso, empático y sociable. El razonamiento, que es la habilidad para resolver problemas abstractos y usar el pensamiento lógico. La estabilidad emocional, pues el nivel de control emocional y manejo del estrés que tiene la persona. La dominancia, que es el grado de asertividad y liderazgo. La vivacidad, que es la energía, entusiasmo y optimismo. La atención a las normas, que es el compromiso con reglas y estándares. La audacia social, que es la confianza en situaciones sociales y disposición para tomar riesgo. La sensibilidad, que es la tendencia a ser emocional y receptivo a los sentimientos. También está el factor de vigilancia, que es el grado de desconfianza o preocupación hacia los demás. La abstracción, que es la orientación hacia ideas abstractas o prácticas. La privacidad, que evalúa qué tan reservado frente a expresivo. La apertura al cambio, que es la disposición a aceptar nuevas ideas o enfoques. Autosuficiencia, que es la capacidad para actuar de manera independiente. El perfeccionismo, que es el deseo de organización y orden. Y por último, la tensión, que es el nivel de energía nerviosa o tensión. Las escalas de segundo orden se obtienen del análisis de los 16 factores mencionados anteriormente y sirven de resumen general en la situación del paciente. Estas 5 escalas son introversión y extraversión, ansiedad y tranquilidad, susceptibilidad contra la tenacidad, dependencia contra independencia y el autocontrol. Ahora haremos una ronda de preguntas en donde responderemos algunas preguntas de varias personas que han estado escuchando nuestra presentación. ¿Cuál es el fin de medir el coeficiente intelectual de los candidatos? La primera pregunta que nos hacen es ¿por qué queremos medir el coeficiente intelectual de los candidatos? El por qué queremos medir el coeficiente intelectual es para saber con qué capacidades cuentan los candidatos de resolver las diferentes problemáticas que se les estarán presentando a lo largo de su periodo como gobernadores y cuáles son las capacidades con las que cuentan para resolver los diferentes problemas. Mi pregunta es, ¿por qué la elección del test de Eysenck y cuál sería el resultado de aplicarse al candidato? Pues la elección de esta prueba es más que nada porque mide 3 dimensiones muy fundamentales a la hora de evaluar un candidato, que nos puede proporcionar la información suficiente en cómo va a influir estos aspectos psicológicos en el comportamiento de la persona. Es decir, ya sea en su capacidad de responsabilidades, liderazgo y también en el sentido de cómo va a gobernar, ya que evalúa justo el neuroticismo, el psicoticismo y este sentido de extraversión. ¿Qué resultados obtendríamos al aplicarle este test al candidato? Pues justamente que nos va a dar la información en cómo el candidato podría tener esta personalidad y cómo influiría esta capacidad a la hora del sentido de liderazgo, de gobernar, y cómo influiría también en los diferentes grupos de personas, ya que un candidato justamente está muy en contacto con diferentes gobernadores de otros estados y pues tiene que tener una buena, no solamente estar en condiciones óptimas
en el sentido de los previos indicadores que se mencionaron, sino también saber relacionarse con otros. Tengo la pregunta de por qué el cuestionario de 16 factores de CATEL es una buena herramienta para la elección de candidato. Ok. A ver. La siguiente pregunta es, ¿por qué el cuestionario de los 16 factores de personalidad de CATEL es una buena herramienta para la elección del candidato? Esto es debido a que mide 16 factores, o sea, no solo se basa en uno solo, sino que ve un gran rango de factores, como el razonamiento, la estabilidad emocional, y la atención a las normas, entre otros factores que son importantes para la elección de ese candidato. Ok,